Bueno, muy bien chicos, hoy vamos a ver la clase número 8 que es lípidos. Los lípidos son las macromoléculas más extrañas, más complejas, que tenemos que conocer. Primero, decimos que son macromoléculas muy heterogéneas, muy diferentes entre sí, que tienen en común su baja solubilidad en agua. Todas son poco solubles o directamente insolubles en el medio acuoso. Y son las únicas biomoléculas de las que nosotros vamos a ver que no son polímeros. O sea, no son un conjunto de unidades repetitivas que forman una molécula mayor, como las proteínas que son polímeros de aminoácidos, o los polisacáridos que son polímeros de monosacáridos, o los ácidos nucleicos que son polímeros de nucleótidos. Los lípidos no son polímeros. Como de todas las macromoléculas, vamos a ver primero sus funciones y después su estructura. Como les decía, es bastante compleja y heterogénea, así que hay que aprenderla. Con respecto a sus funciones, la más conocida es reserva energética a largo plazo, a longo plazo en animales. Nosotros reservamos energía en forma de lípidos, en forma de grasa, de gordura, como dicen ustedes, a largo plazo. Son componentes fundamentales de las membranas biológicas, ya lo hablamos. Son aislantes térmicos, isolantes térmicos, evitan las capas de lípidos en nuestra piel, evitan que perdamos calor, por eso funcionan como aislantes térmicos, permiten mantener nuestra temperatura relativamente constante en invierno, ayudan con ese fin y protegen estructuras vitales. Por ejemplo, la cera que tenemos en los oídos protege nuestro oído interno. Y eso vamos a ver que es un lípido. Reserva, formar membranas, aislantes térmicos, protección. Las 4 funciones principales de los lípidos. Con respecto a su estructura, como son muy heterogéneos, es muy importante clasificarlos bien. Se clasifican según su composición en 2 grupos, 2 grandes grupos. Saponificables, saponificable viene de sapón, jabón, sapão, le dicen ustedes en portugués. Saponificables son los que pueden formar jabón, los que por una reacción química que no vamos a ver pueden transformarse en jabón. Y eso se debe a que contienen alguna unión éster o amido, una de esas dos. La unión éster es esta: carbono, doble enlace oxígeno, enlace simple a otro oxígeno que está unido a una R. Siempre que en química orgánica se pone una R, es una cadena hidrocarbonada de carbono e hidrógeno. El éster es eso, carbono doble enlace oxígeno unido a oxígeno que a su vez está unido a una cadena hidrocarbonada. Y el grupo amido es, por ejemplo, el que vimos en la unión peptídica. Carbono doble enlace oxígeno nitrógeno, y en general ese nitrógeno está unido a 2 hidrógenos más. Algunos de estos 2 tipos, estos 2 grupos, de estas 2 uniones, debe tener el lípido para ser saponificable, éster o amido. Los saponificables son 3: acilglicéridos, fosfoacilglicéridos, que son una variante de los acilglicéridos, y esfingolípidos. Mientras que los insaponificables, que no contienen éster o amido, no contienen ningún grupo éster o amido, ninguno de los dos, son los terpenos y los esteroides. Vamos a hablar mucho de los saponificables y muy poquito, apenas una presentación, porque los van a desarrollar mucho más en la carrera, de los insaponificables.
Empezando con los acilglicéridos. Los acilglicéridos están compuestos por una molécula de glicerol. El glicerol es esto, también se conoce como glicerina, es su nombre más común, pero el nombre más químico es glicerol. El glicerol es esto, es un alcohol que tiene 3 OH, 3 hidroxilos. En cada carbono tiene un hidroxilo, tiene 3 carbonos, en cada carbono un hidroxilo. Forman y completa sus 4 valencias con hidrógenos. En el primer y en el tercer carbono hay 2 y en el segundo hay 1. El glicerol, cada glicerol, siempre en los acilglicéridos hay un solo glicerol, una sola de estas moléculas de glicerol, y puede estar unido ese glicerol a 1, 2 o 3 moléculas de ácido graso. 1, 2 o 3 moléculas de ácido graso. La ligación, la unión entre el glicerol y los ácidos grasos se llama unión éster. Un acilglicérido está compuesto por un glicerol unido a 1, 2 o 3 ácidos grasos ligados por uniones éster que son covalentes, son fuertes. Los ácidos grasos hay un montón, no tienen que saber la estructura perfecta y completa de un ácido graso. Lo que sí tienen que saber es que el ácido graso tiene este grupo, que es el grupo carboxilo, COOH, que es el mismo que tienen los aminoácidos, unido a una cadena hidrocarbonada, que le ponemos R. Está unido a una cadena hidrocarbonada que puede ser variable. Siempre para ser considerado un ácido graso tiene que tener 16 carbonos o más. Son, en total, son moléculas grandes. Si el glicerol se une a 3 ácidos grasos, que es lo que a nosotros realmente más nos interesa, se forma un triacilglicérido. Cuando un glicerol es atacado en sus 3 hidroxilos por moléculas de ácido graso, se forma un triacilglicérido que abreviamos como TAG. Muchas veces se conocen coloquialmente como triglicéridos, pero en realidad el nombre correcto y completo es triacilglicérido. ¿Cómo se produce esa unión entre el glicerol y los ácidos grasos? Como siempre, chicos, con pérdida de molécula de agua. El H del OH de glicerol se liga al OH del grupo carboxilo y se pierde una molécula de agua, de manera tal que el glicerol y el ácido graso quedan unidos a través de este oxígeno. Fíjense, lo hice en las 3 posiciones, en los 3 hidroxilos de glicerol, porque planteo el ejemplo que es el más importante, como les decía, que el glicerol se una a 3 ácidos grasos. Fíjense cómo queda. Este oxígeno ligando siempre al glicerol con el ácido graso. Y a cada uno de los 3 ácidos grasos les puse R1, R2 y R3 para indicar que sus cadenas hidrocarbonadas pueden ser diferentes. Esta unión, toda esta, se llama unión éster. Esa unión que se forma, carbono, doble enlace, oxígeno, oxígeno y el resto, siempre que ven COO y algo más unido al O, que no sea un hidrógeno. Si es un hidrógeno es un grupo carboxilo, pero cuando al oxígeno está unida otra cadena hidrocarbonada se llama unión éster. Por eso en un triacilglicérido vamos a ver 3 uniones éster. Muy importante, chicos, el tema de las propiedades físicas.
de las propiedades físicas de los acilglicéridos. Esto se cumple para todos los acilglicéridos, pero primordialmente lo vamos a analizar para los triacilglicéridos, que son los que más nos importan. Recuerden, chicos, que siempre después de analizar la estructura de algo, tenemos que pensar también en sus propiedades físicas y en sus funciones biológicas. Son insolubles en agua los triacilglicéridos, son hidrofóbicos porque tienen baja proporción de oxígeno. Como las cadenas hidrocarbonadas de los ácidos grasos son muy largos, la proporción de oxígeno es pequeña, es muy baja. Tienen mucho más carbono e hidrógeno que oxígeno. Por eso los hace insolubles en agua, hidrofóbicos. Pueden ser sólidos o líquidos a temperatura ambiente. Los hay de los dos. Si son sólidos, se llaman grasas, que es lo que en portugués se dice gordura. Nosotros decimos grasas. Las grasas tienen mayor proporción de ácidos grasos saturados. Llamamos ácidos grasos saturados a los que tienen solo enlace simple entre sus carbonos. Solamente ligaciones simples entre carbonos. Y los líquidos, los que son líquidos a temperatura ambiente, se llaman aceites. Creo que le dicen óleos ustedes. Aceites. Los aceites son los que tienen mayor proporción de ácidos grasos insaturados. Los insaturados son los que tienen una o más dobles ligaciones entre carbono y carbono, dobles enlaces. Si son grasas, son sólidos y tienen mayor proporción de ácidos grasos saturados con todos enlaces simples entre carbonos. Si son líquidos se llaman aceites y tienen mayor proporción de ácidos grasos insaturados que tienen algún doble enlace entre sus carbonos. Y con respecto a sus funciones, como les decía, los triglicéridos sólidos, las grasas, son reserva energética en animales, la nuestra, la reserva energética a más largo plazo o en el ejercicio que tenemos nosotros, y en vegetales se encargan de la conducción. Y son los aceites. Los aceites los vegetales no tienen grasa, tienen aceites, tienen triglicéridos en estado líquido, y principalmente los aceites ayudan a la conducción de sustancias en los tejidos de la planta. Esto es lo que tenemos que saber de los acilglicéridos. Luego pasamos a los fosfoacilglicéridos, que eran los segundos que tenemos que analizar. Ainda todavía dentro de los saponificables. Dejamos los acilglicéridos porque nos van a servir como referencia. Los fosfoacilglicéridos se basan en los acilglicéridos, pero en lugar de tener en su tercer carbono un ácido graso, tienen un grupo fosfato, como el que hay en los nucleótidos. Y ese grupo fosfato está unido generalmente a otra molécula más, que es una molécula polar pequeña. Nosotros en los fosfoacilglicéridos vamos a tener un glicerol, si hablamos de su composición, siempre vamos a encontrar un glicerol, dos ácidos grasos, AG es abreviatura de ácidos grasos, y en el tercer carbono vamos a encontrar un grupo fosfato unido a una molécula polar pequeña.
que puede ser múltiple. Hay muchas variantes de fosfoacilglicéridos. Ahora les voy a mencionar algunos nada más, los que pueden llegar a servir más. Pero siempre es un glicerol, dos ácidos grasos, un fosfato y una molécula polar. Si nosotros ponemos un ejemplo sencillo, lo que vamos a ver es, si hablamos de su estructura, lo que vamos a ver es, en los primeros dos carbonos, lo mismo que en los acilglicéridos. Unión éster entre el glicerol y dos ácidos grasos. Pero en el tercer carbono vamos a ver el oxígeno unido a un grupo fosfato, que era fósforo doble enlace oxígeno con OH, y uno de los oxígenos, el tercer oxígeno del grupo fosfato, queda unido a una molécula polar pequeña. Hay múltiples moléculas polares posibles. Ustedes no tienen que saber en sí la estructura de ninguna. Ahora, tienen que tratar de saber por lo menos los nombres de algunas. Puede ser inositol, que es un alcohol cíclico, un alcohol pequeño y cíclico, no tienen que saber la estructura. Colina, que es una amina, tiene el grupo NH2, que es el grupo amino. Y serina, que es un aminoácido. Son las tres moléculas polares principales que puede haber unidas a el fosfolípido, formando parte del fosfolípido, además del grupo fosfato y el glicerol con las dos moléculas de ácido graso. Siempre el nombre que adquiere el fosfolípido, por si me lo mencionan en un choice, tengo que saberlo, siempre comienza con la palabra fosfatidil, porque el fosfatidil es la base del fosfolípido, y después el nombre de la molécula polar. Por ejemplo, si la molécula polar fuese inositol, el compuesto se llama fosfatidil-inositol. Si fuese serina, fosfatidil-serina. Si fuese colina, fosfatidil-colina. Siempre, si ven fosfatidil, es un fosfoacilglicérido, después el nombre de la molécula polar. Y después, chicos, si hablamos de propiedades físicas, no son completamente insolubles en agua. Son parcialmente solubles en agua. Se solubilizan parcialmente en agua porque no son hidrofóbicos por completo. Tienen una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica. Por eso se dice que son anfipáticos. Son anfipáticos. Porque tienen, se dice, una cabeza polar que está compuesta por el fosfato y la molécula polar. El fosfato y la molécula polar, y una cola no polar, o apolar, como les gusta decir a ustedes, que está compuesta por la cadena hidrocarbonada de los ácidos grasos.
tienen la cabeza polar y la cola no polar. La cabeza polar es el fosfato junto con la molécula polar y la cola no polar son las cadenas, porque son dos, las cadenas hidrocarbonadas de los ácidos grasos. Si hiciésemos un esquema de un fosfolípido, tiene la cabeza polar y las colas no polares. Esta es la cabeza polar que es hidrofílica. Se disuelve bien en agua. Se mezcla bien con el agua. Y estas son las colas no polares, que son la parte hidrofóbica no soluble en agua del fosfoacilglicérido. Por eso en agua se disuelven parcialmente. Y lo que forman es una estructura específica por ser anfipáticos, que es la bicapa. Forman bicapas en agua. Se disponen formando bicapas que los estabilizan porque les permiten que sus cabezas polares entren en contacto con el agua y sus colas no polares no. Las bicapas son así. Todas las cabezas polares miran hacia el agua circundante, tanto de un lado como del otro. A ambos lados hay agua. Y las colas no polares se asocian entre sí por interacciones hidrofóbicas para escapar del agua, para no interactuar con el agua. Estas moléculas anfipáticas grandes, como son los fosfoacilglicéridos, forman este tipo de estructura de bicapa en agua, que los estabiliza porque la parte polar se interacciona con el agua y la parte no polar no escapa del agua. Es por esto, chicos, que forman la estructura básica de las membranas biológicas, que siempre, como vamos a ver en breve, son bicapas lipídicas. Las principales funciones biológicas de estos fosfoacilglicéridos son los componentes estructurales más abundantes, los que están en mayor proporción de, no solo de la membrana plasmática, chicos, en general de todas las membranas biológicas. Esta estructura de bicapa les permite componer todas las membranas biológicas. Esto, chicos, es lo que nosotros tenemos que saber de los fosfoacilglicéridos y podemos pasar a los esfingolípidos, que si se quieren son los más complejos, los más rebuscados. En lugar de ser derivados del glicerol, son derivados de otro alcohol, que se llama esfingol. Son derivados del esfingol. El esfingol también se conoce como esfingosina, por si en algún lado lo ven así. Son derivados del esfingol o esfingosina. La estructura del esfingol es muy complicada. Lo que quiero que recuerden del esfingol es que tiene un OH, un hidroxilo en el carbono 1,
un amino en el carbono 3, otro hidroxilo en el carbono 4 y un doble enlace entre carbono 4 y carbono 5. Si pudieran recordar todo eso estaría bueno, pero principalmente que tiene un hidroxilo en carbono 1 y un amino en carbono 3. Si hacemos el esquema del glicerol, es así. Perdón, del esfingol es así. Tenemos el primer carbono con su OH. Después el segundo carbono solo con 2 hidrógenos. En el tercer carbono hay otro OH. Y en el cuarto carbono hay un NH2. Y entre el cuarto y el quinto carbono hay un doble enlace. El resto es una cadena hidrocarbonada random, que no nos interesa. Pero la parte importante del esfingol está acá, en su inicio. Este esfingol solo no es un esfingolípido, tiene que asociarse a otras cosas para conformar un esfingolípido. El primer ejemplo de esfingolípido es la ceramida. La ceramida es esfingol más un ácido graso que se liga en el amino del carbono 3. Es esfingol asociado a un ácido graso a través del amino de su carbono número 3, del tercero. O sea, de este amino. Digo, no de carbono, al revés puse, perdón. El amino va en el 3 y el hidroxilo en el 4. Los había puesto al revés. Digo, la ceramida es un esfingol asociado a un ácido graso, no a través de un hidroxilo, sino a través del amino de su carbono 3. ¿Cómo se produce esa asociación? Así. Lo voy a hacer hacia abajo, el grupo amino, para que quede más lindo. La orientación espacial no es algo que nos importe. Se produce la unión muy similar a la unión peptídica entre uno de los hidrógenos del amino y el OH del carboxilo con pérdida de molécula de agua y se forma esto. El ácido graso ataca ahí al NH2 y se forma esto que es un grupo amido. Tiene un enlace amido. Por eso es saponificable. Por eso es saponificable, porque tiene que tener éster o amido. Teniendo éster o teniendo amido es saponificable. Esto, chicos, es una ceramida. Pero la ceramida sola no es, sí es un esfingolípido, pero no es el esfingolípido más importante para nosotros. Cuando la ceramida se une a un glúcido, se forma un glicolípido. Siempre en el carbono 1, en el OH del carbono 1. Cuando se une a un glúcido en el OH del carbono 1 se forma un glicolípido. Y si se une a un grupo fosfato, que a su vez está unido a una molécula de colina, ahora voy a hacer un dibujito aproximado. Si en el carbono 1, en lugar de unirse a un glúcido, se une a un fosfato que a la vez está unido a una colina,
se forma la esfingomielina. Vamos a ver cómo queda cuando la ceramida se une a cada una de estas cosas. Vamos a ver el glicolípido y vamos a ver la esfingomielina. Sigo aquí. Aquí tendríamos los glicolípidos que contienen siempre la base de la ceramida, el esfingol, con el OH en el carbono 1, que lo voy a hacer hacia abajo para que sea más fácil de dibujar. El resto normal, igual que la ceramida, con el ácido graso ya ligado en el carbono 3. Y el resto todo igual. Pero, y acabo el final, pero ese hidroxilo del carbono 1 no está libre, sino que está asociado a un glúcido. Puede estar unido a un monosacárido, que ya conocen su estructura, glucosa o galactosa. Si el oxígeno del carbono 1 de la ceramida está unido a un monosacárido, el glicolípido se llama cerebrósido. Tiene muchos nombres raros, chicos. El cerebrósido es la ceramida, que es el esfingol más ácido graso, más un monosacárido, glucosa o galactosa, en el OH del carbono 1. Y si está unido a un oligosacárido, es decir, a una cadena de glúcidos pequeña, entre 3 y 20 monosacáridos, se llama gangliósido. Gangliósido. Si en lugar de estar ahí unido a un monosacárido, está unido a un oligo, se llama gangliósido. Estos nombres raros se deben a dónde están presentes en mayor proporción. Los cerebrósidos están más en las neuronas, en las membranas de las neuronas del cerebro, y los gangliósidos en las membranas de las neuronas de los ganglios, que son conjuntos de varias neuronas, como van a ver en la carta. Y después, chicos, la esfingomielina, por aquí. La esfingomielina tiene todo lo mismo, salvo el OH del carbono 1, que está unido a un fosfato y a una colina. Tiene todo igual, acá CH2, acá el ácido graso unido al carbono 3, el OH del carbono 4, como verán, no hace mucho, pero es importante para identificar el esfingol, y después el resto. Pero en el carbono 1 tenemos un grupo fosfato que está unido a una molécula de colina. La colina no tienen que saber cómo es, solo basta que sepan que es una amina, que tiene un grupo amino, nada más. No les van a pedir la estructura de la colina ahora. En la carrera sí, pero la carrera será más adelante. Así que si en el carbono 1 hay un fosfato más una colina, en lugar de ser glicolípido, gangliósido, cerebrósido, se llama esfingomielina. O sea, tienen que conocer al esfingol base, a la ceramida, que es con el ácido graso unido al carbono 3, a los glicolípidos que a la ceramida le asocian un mono o un oligosacárido en el carbono 1, y a la esfingomielina, que tiene en el carbono 1 fosfato más colina.
Todo esto nos va a conducir a las propiedades físicas y en ese sentido son muy parecidos a los fosfolípidos. También son parcialmente solubles en agua. También son anfipáticos. También tienen una porción polar y una porción no polar. Todos vemos que, por ejemplo, los monosacáridos, los oligosacáridos son polares, después la cadena hidrocarbonada no. En este caso el fosfato y la colina son polares y el resto no. Y acá lo mismo con el grupo amido, que es más polar y el resto no. Son anfipáticos, siempre tienen una parte polar y otra no polar. Y si son anfipáticos, también forman bicapas en agua. Se estabilizan formando bicapas. Por eso, chicos, también son componentes de la membrana plasmática. Si hablamos, claro, un poquito más, si hablamos de sus funciones biológicas, también vamos a decir que componen la membrana biológica, pero no cualquier membrana, chicos. Los esfingolípidos no me los voy a encontrar en la membrana del RER. Me los voy a encontrar siempre en la membrana plasmática animal. Solo pueden estar ahí. Siempre están, si hablamos de funciones biológicas, siempre componen la membrana plasmática animal y no solo están solo en la membrana plasmática animal, sino que solo están en la cara externa, en la que mira hacia afuera. Son componentes de la cara externa, de la que mira hacia afuera. Después la próxima vamos a ver la membrana con más detalle, pero son componentes de la cara externa de la membrana plasmática animal, solo en la eucarionte animal y solo en la membrana plasmática. No pueden estar en otras membranas biológicas. Pero al ser anfipáticos y formar bicapas, les permite participar de la estructura de una membrana plasmática igual que los fosfoacilglicéridos. Todos estos, chicos, eran saponificables porque tienen una unión éster o una unión amido. Ahora vamos a ver los insaponificables. Terminamos con los saponificables y ahora empezamos con los insaponificables, que les dije que eran dos: terpenos y esteroides. Vamos a ver primero los terpenos, que si se quieren son los menos conocidos, por lo menos de nombre. Los terpenos, chicos, son los únicos lípidos que son polímeros. Uno cuando presenta los lípidos dice no son polímeros, porque el 95% no son, pero los terpenos son una excepción. Son los únicos lípidos poliméricos. Los únicos que sí son polímeros, ya que son conjuntos de unidades repetidas de isopreno de una molécula hidrocarbonada. Hidrocarbonada es que tiene solo carbono e hidrógeno, de una molécula hidrocarbonada denominada isopreno. Son conjuntos poliméricos de muchas moléculas de isopreno.
son los únicos lípidos poliméricos, ya que son conjuntos de unidades repetitivas de una molécula hidrocarbonada que se llama isopreno. El isopreno es una molécula chiquita con 4 carbonos que solo tiene carbono e hidrógeno. Es así. Tiene 2 dobles enlaces y tiene un grupo metilo, un CH3, en uno de sus carbonos. Acá completa con un hidrógeno. Y acá con 2 hidrógenos, siempre chicos hay que completar las 4 valencias, los 4 enlaces del carbono. Este es el isopreno. Cuando múltiples isoprenos se ligan entre sí, no importa muy bien cómo, porque son uniones que tenemos que ver los que nos especializamos en química, no ustedes, por suerte. Cuando hay múltiples isoprenos ligados entre sí, se escribe así esto. Esto n veces significa múltiples veces. Cuando tenemos un isopreno múltiples veces, formamos un terpeno. Pueden ser un montón, podemos tener hasta 10, 15 isoprenos. ¿Dónde nos vamos a encontrar los isoprenos? Bueno, primero y principal son superhidrofóbicos. Si hablamos de sus propiedades físicas, son hidrofóbicos. Son absolutamente no polares, porque solo tienen hidrógeno y carbono. No poseen ni oxígeno ni nitrógeno, que son los que generan polaridad en una sustancia. Así que son totalmente insolubles en agua. No se disuelven en agua. Y si hablamos de sus funciones biológicas, forman pigmentos porque tienen color, en general a la luz blanca, dan color, reflejan un color que podemos percibir con nuestros ojos, son pigmentos coloreados de importancia biológica. Por ejemplo, la clorofila, que permite la fotosíntesis, como vamos a ver prontito, es la molécula fundamental que permite la síntesis de glucosa a partir de la luz en los vegetales, que como ya saben seguramente es verde, y los carotenos. Los carotenos son vitaminas de color naranja que están en la zanahoria, en la cenora. ¿Vieron la cenora? Nosotros le decimos zanahorias. Los carotenos son vitaminas que están en la zanahoria y son naranjas. Siempre estos terpenos son pigmentados, tienen color. A la luz blanca normal los vemos coloreados. La clorofila, por ejemplo, es un terpeno verde y el caroteno, que está en la cenora, en la zanahoria, es un terpeno naranja. Y por último, chicos, vamos a hablar de los esteroides, que también son muy nombrados. Los esteroides son el colesterol y sus derivados. El famoso colesterol y sus derivados. Tanto el colesterol como sus derivados comparten la presencia de un núcleo común. La mayor parte de la molécula es igual.
Y tiene un nombre horrible, pero bueno, como siempre les digo, están estudiando medicina por propia decisión, así que acostúmbrense a los nombres horribles. Tienen un núcleo común que se llama ciclopentano peridrofenantreno. Todo ese nombre. Ciclopentano peridrofenantreno, que se abrevia como CPPHF. A veces sin las dos P, CPHF. La cosa es que ese ciclopentano peridrofenantreno tiene un pentano cíclico, o sea, un anillo hidrocarbonado, una neu, de 5 carbonos, que solo tiene carbono e hidrógeno, no tiene ningún oxígeno, ningún nitrógeno, nada, unido a el fenantreno. El fenantreno es un conjunto de 3 anillos de 6 carbonos, de 6 carbonos que tiene algunos dobles enlaces. No importa exactamente dónde, no se van a aprender ahora de memoria la estructura del colesterol, pero lo más importante, chicos, es que tiene un metilo en uno de sus carbonos y tiene un hidroxilo. Tiene un metilo, un hidroxilo y un par de dobles enlaces, más o menos por acá. Pero más allá de tener un anillo de 5 carbonos, 3 de 6 con un par de dobles enlaces, un hidroxilo y un metilo, eso es el colesterol. Esto es el colesterol. El ciclopentano peridrofenantreno son estos anillos y el colesterol le agrega un hidroxilo y un metilo, no importa en qué carbono están, no se los van a pedir, se los prometo ahora. Después en la carrera sí, un OH que es un hidroxilo y un CH3 que es un metilo. El colesterol tiene el CPPHF unido a un metilo y a un hidroxilo. El colesterol es el esteroide básico, pero después, si al colesterol se le une un ácido graso, se esterifica con un ácido graso, puede formar las hormonas esteroideas. Si el colesterol se une a ácidos grasos en el hidroxilo, forma lo que se llama los esteroides, las hormonas esteroideas, que son las hormonas lipídicas. Son hormonas lipídicas, después cuando veamos señales vamos a ver que hay hormonas que son lipídicas y otras proteicas. Estos, los esteroides, se clasifican como lípidos, así que son las hormonas lipídicas. Un esteroide, una hormona esteroidea tiene un núcleo común con el colesterol, pero a nivel de su oxígeno, en lugar de quedar con el hidrógeno, se une a algún ácido graso. Ya cuando ahí está unido al ácido graso, después dependiendo qué ácido graso sea, o si el ácido graso está unido a otra cosa, hasta ahí ya no llegamos, se forman las hormonas esteroideas. Las principales funciones del colesterol y sus derivados,
Un poquito las hablamos porque ya sabemos que el colesterol es un regulador de la fluidez de la membrana plasmática animal. Si hablamos primero de sus propiedades físicas, que son las que nos conducen luego a las funciones biológicas, es muy importante decir que el colesterol solo no es totalmente insoluble en agua, es anfipático. ¿Por qué es anfipático si tiene un solo OH? Porque cuando ese OH está libre, se hidrata, se puede asociar por puentes de hidrógeno con varias moléculas de agua, formando una cabeza polar importante. Por eso tiene una parte polar que es ese OH hidratado con moléculas de agua, y una parte no polar que es todo el resto que es hidrocarbonado, todo lo demás que es solo carbono e hidrógeno. El colesterol es anfipático y después las hormonas esteroideas directamente son no polares. ¿Por qué son no polares? Porque no tienen el hidroxilo. Como no tienen el OH, no pueden ser anfipáticas, directamente son hidrofóbicas. No tienen solubilidad alguna en agua. Entonces, como el colesterol es anfipático, puede formar las membranas, porque en las membranas vimos que hay lípidos anfipáticos, como los fosfoacilglicéridos y los esfingolípidos. El colesterol regula la fluidez de la membrana plasmática animal. Solo lo encontramos ahí. En ninguna otra membrana lo vamos a ver. Y las hormonas esteroideas tienen múltiples funciones. Las hormonas esteroideas más conocidas son las hormonas sexuales, que permiten el desarrollo, el desenvolvimiento de los caracteres sexuales que nos diferencian, que diferencian un sexo del otro. Y también los corticoides. Los corticoides también son hormonas esteroideas que son muy potentes antiinflamatorios y se liberan en el estrés prolongado. Cuando uno está muy estresado, por ejemplo por un examen, libera este tipo de hormonas. Por eso, los esteroides son o bien el colesterol, que es anfipático y forma parte de la membrana plasmática animal, regula su fluidez como vimos, y las hormonas esteroideas que pueden ser sexuales, que permiten el desarrollo de los caracteres sexuales, y los corticoides que son potentes antiinflamatorios y se liberan durante el estrés prolongado. Y además son hidrofóbicos porque perdieron su OH al ligarse a un ácido graso. Con esto, chicos, finalizamos lípidos. Con esto finalizamos todas las biomoléculas. Esta es la clase número 8. La próxima vamos a ver la clase 9, que es membrana plasmática. Los espero.